Lucas, el capítulo 2, verso 25, dice así la palabra del Señor. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Y a los que tienen el micrófono encendido, por favor, les pido que lo silencien. Y trataré de hacer la exposición, lo que el Señor me ha mostrado aquí. Y yo pensaba en esta tarde, ¿qué es lo que se necesita para que una persona pueda creer? Porque tantas veces que se expone la palabra y uno intenta de persuadir a las personas humanamente, pero sabemos que esta es una obra de parte del Señor. Y encontramos aquí, en esta porción de la Escritura, en el libro de Lucas, después de los cánticos, y aparece un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y encontramos aquí la descripción de este hombre de Dios. Este hombre era un hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Por lo menos aquí encontramos 4 cosas que nos hablan de este personaje que aparece. La Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay hombre justo sobre la tierra. Pero aquí se menciona de Simeón que es un hombre justo. Es un hombre justo. Cuando vemos que en el capítulo 5, verso 1 de la carta a los Romanos dice que somos justificados por la fe, declarados justos por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre es declarado justo en las Escrituras. Este libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios nos ha dejado plasmado aquí el nombre de Simeón y su persona, para que nosotros aprendamos de él. Ahora, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña Simeón? Cuando los hombres en la antigüedad miraban la cruz hacia adelante, miraban la cruz hacia el futuro. Desde Adán y Eva incluso se miraba hacia el futuro a la persona del Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, nosotros miramos ahora en estos tiempos, miramos la cruz hacia el pasado.
La cruz es el centro de dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura. En el Señor convergen los tiempos. El Señor allí declara, el Espíritu Santo de Dios, declara a este hombre justo porque este hombre estaba esperando al Mesías y era declarado justo por la fe, así como nosotros los que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, somos declarados justos también por la fe. Pero no solo declarados justos, sino que tenía una vida piadosa. ¿Qué significa eso? Que tenía una vida para el Señor, una vida entregada al Señor, una vida dedicada al Señor, una vida con devoción al Señor, una vida, como diríamos ahora en un lenguaje coloquial, 24/7 para el Señor. Toda su vida, todos sus días, todas sus horas son para el Señor, viviendo para Él. Era declarado justo porque había sido justificado por la fe. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Y esto nos habla de la condición que se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo. Se encontraban bajo el yugo del Imperio Romano. Muchos estaban muriendo, estaban siendo perseguidos por la fe. Ahora, este hombre esperaba que Israel recibiera consuelo ante la visitación del Mesías, ante la llegada del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Justo, piadoso, esperando que su nación fuera consolada, que su pueblo recibiera el consuelo, que su pueblo recibiera la paz. Y también el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, si lo sacáramos del contexto y lo pusiéramos allí, después de que el Señor Jesucristo muere en la cruz, podríamos decir que este era un hombre que había sido redimido, justificado, lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Si lo miráramos fuera de contexto. Pero esto es antes de la cruz. Y nos dice la Escritura que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Tremenda revelación. Tremenda revelación. Y tenía una comunión tal, que el Espíritu de Dios le había revelado a su corazón, por el Espíritu, que no moriría antes que viera al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios. Y fue movido por el Espíritu. Mire, todas las características de este hombre, de Simeón. Este hombre justo, piadoso, esperando la consolación de Israel, un hombre lleno del Espíritu Santo y que recibe revelación del Espíritu, movido por el Espíritu. Tiene una vida en el Espíritu. Simeón tiene una vida en el Espíritu. Ahora quisiéramos nosotros tener esta comunión tal con el Señor que se revelara a nuestros corazones cada día, que fuéramos movidos por el Espíritu. Notemos que allí en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús fue movido por el Espíritu y llevado para que fuera al desierto. Exactamente, es lo que hace el Espíritu. El Espíritu lo mueve. Y dice que vino al templo
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Qué otra característica encontramos? De que este hombre era un siervo de Dios. Siervo de Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y cuando leemos aquí, en el verso 30, él tenía al Señor Jesucristo en sus brazos. Era un niño, aún no había crecido, no se había desarrollado, ni siquiera había dicho una sola palabra en la predicación. Pero le he revelado por el Espíritu que ese era el Mesías, el ungido de Dios, aquel que había de dar salvación a ti y a mí, aquel que sería nuestro Salvador, aquel que tomaría nuestro lugar en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Nos dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Morir con esta revelación, morir en esta comunión, morir lleno del Espíritu Santo, creo que es el anhelo de cualquier creyente. Podemos buscar la felicidad en muchas cosas. Podemos pensar que la felicidad puede estar en el dinero, puede estar en el éxito, puede estar por el prestigio social que una persona pueda tener, pero la verdadera felicidad se encuentra en la comunión con el Señor, en la comunión, en la justificación, en una vida piadosa, en una vida llena del Espíritu Santo y de revelación del Espíritu Santo y de dirección del Espíritu. Ser dirigido, movido, teniendo revelación, que el Espíritu Santo hable a cada corazón, a nuestro corazón. Creo que no hay satisfacción más grande para un siervo de Dios. Sentir la comunión con el Señor. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque le había sido revelado que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Y quién es la salvación? Ayer justamente hablábamos en un estudio en la mañana, porque la salvación a veces la pensamos como ser salvados del infierno, ser salvados de la condenación, ser salvados de un tormento eterno. A veces pensamos que esa es la salvación, pero la salvación es una persona, como lo revela aquí la Escritura. Han visto mis ojos tu salvación. Es la salvación para Israel. Es la salvación, es la luz para revelación a los gentiles. Es luz para nuestra revelación. Es lo que estamos haciendo en esta tarde, proclamando el nombre del Señor, dando a conocer a la persona del Señor Jesucristo. Aquel ser santo, irreprensible, sin mancha, sin pecado, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Estamos dando a conocer al Señor Jesucristo, aquel que era Dios mismo y descendió desde el cielo hasta esta tierra. Nació de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, y creció como un niño, fue un adolescente. Y luego, al cumplir los 30 años, comienza su ministerio. Pero él era la salvación. Él es nuestra salvación. Cristo, nuestro Salvador. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y quisiera que viéramos
allí en Lucas capítulo 19, perdón. Lucas capítulo 19, en el libro de Lucas capítulo 19, y que nos quedemos con esta idea que el Señor es nuestra salvación, Él es la salvación. Pero no es tan solo que el Señor nos va a salvar del tormento eterno, sino que nos va a salvar de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos va a salvar de la vida que llevamos, de la vida que llevamos, o que llevábamos. Cuando dice aquí en el capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Quienes han leído la Biblia saben de que Jericó fue la ciudad que tomó Josué cuando dieron las 7 vueltas. Daban una vuelta diariamente por 7 días y el último día dieron 7 vueltas y gritaron, tocaron las trompetas y cayeron los muros de Jericó. Pero la ciudad no podía ser reedificada. Había una maldición sobre la ciudad de Jericó. Pero aún a costa de los hijos de Yel de Betel, Abirán y Segub, este hombre Yel de Betel reedificó la ciudad y sus hijos murieron. Era la pena por haberla reedificado. Pero Jericó fue llamada también, allí en el libro de Deuteronomio 34:3, la ciudad de las palmeras. Y era lo que podríamos llamarla en este tiempo una ciudad jardín. Una ciudad jardín. Donde Herodes tenía su palacio de verano. Y donde todos iban a comerciar allí a Jericó. Por eso el hombre del cuadro de atrás que está aquí descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ahora, cuando el Señor va a esta ciudad maldita, va a esta ciudad que está bajo maldición, pero dice que el Señor iba pasando por la ciudad y sucedió, porque esta no es una parábola, es una historia, es un hecho, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, mire, pongamos atención a esto, aquí quería llegar. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación. Porque había llegado el Señor Jesucristo a esa casa. Llegó la salvación. Ahora yo te hago la pregunta a ti, amigo, hermano, a los que están en la plataforma virtual y a los que seguramente verán esta exposición, esta reunión, más tarde también por YouTube. ¿Tienes tú la salvación en tu corazón? No es que vas a ser salvo del infierno eterno, que es el destino de todo pecador. No es que vas a ser salvo del tormento, sino que si tienes la salvación, si tienes a Cristo en el corazón. Y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación. Y quiero decirte que hoy
Estamos hablando de la salvación, de lo que tú necesitas. No tan solo para pasar el umbral de la muerte y pasar a la eternidad, sino para vivir aquí con la salvación en tu corazón. Ahora dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos vino a buscar. Nosotros éramos perdidos. Estábamos perdidos sin Cristo. Estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y en esta oportunidad que el Señor desciende a Jericó, podríamos pensar que el Señor se iba a parar en una plataforma, iba a hacer una larga exposición del Evangelio, y muchos habrían de ser salvos allí en Jericó. Pero no. No, el Señor fue por uno. Por uno. Solo un hombre. Y lo llama, el Señor le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La salvación era la salvación para Zaqueo. Y quizás en esta sala, que vemos varias personas, y que muchos verán la predicación tal vez, luego por YouTube, en Internet, pero quizás el Señor te está llamando a ti en esta tarde. Te está llamando a ti. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Como Simeón. Simeón tenía ejercicio en oír la voz de Dios. Debemos tener ejercicio, tener la comunión con el Señor, tener la comunión con Él. Somos justos, los creyentes, los que hemos recibido al Señor, ¿cierto? Pero, ¿llevamos una vida piadosa como Simeón? ¿Tenemos una vida piadosa? Ahora, ¿somos movidos o dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Dice allí en la carta a los Romanos, el capítulo 8, que todos los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu no es una fuerza. No es una fuerza activa, como dice alguna religión. Es una persona que habita en nuestros corazones. Y nosotros somos templos, los creyentes del Espíritu de Dios. Pero debemos dejar que el Espíritu gobierne nuestra vida, como Simeón. Para poder, como recibir, disfrutar de las promesas del Señor. Han visto mis ojos tu salvación. Lo vio Simeón y lo vio también Zaqueo. Zaqueo vio la salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el Señor camina y desciende de Jerusalén a Jericó. Descendió para buscar a Zaqueo. Y podemos también decir de que el Señor descendió desde el cielo mismo para salvarnos a nosotros. Bajó. El que habitaba en las glorias magníficas vino a esta tierra, vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y querido amigo, el Señor te está buscando a ti, como un día nos buscó a nosotros.
a los que estamos aquí en esta sala, varios que ya hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Cuando están allí José y su madre, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Porque es el plan divino, es el plan de Dios para ti y para mí. Y dice la Escritura que los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para caída y para levantamiento de muchos. Y esto me hace pensar en lo que dice allí en la carta de Pedro, que es la piedra que desecharon los edificadores. La piedra dice aquí en el capítulo 2, verso 6 de Primera de Pedro. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Aquí vemos que es para levantamiento, para llevar a la eternidad, para llevar al cielo. Y nos dice también en el verso 7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice allí en Juan que el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo Jesús, vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. No quisieron venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. El que en él cree no es condenado. Para caída y para levantamiento. El mensaje del Evangelio va a producir algo. Va a producir tal vez un rechazo. O tal vez te va a producir gozo en el corazón. Y deseo de venir al Señor. De entregar tu vida. De entregar tu vida a Cristo Jesús. Para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Para señal que será contradicha. Tengo una cita aquí que está en Isaías 53. Isaías 53, 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Señal que es contradicha. El Señor sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. Una señal que es contradicha. Hubo muchos contradictores contra el Señor Jesucristo. Pero el que en él cree no es condenado. El que le recibe como Salvador puede disfrutar de la dicha eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice el verso 35, una espada traspasará tu misma alma. Cuando el Señor está muriendo en la cruz del Calvario, el Señor le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, y a María le dice, madre, he ahí tu hijo. El corazón de María
debe haber sido traspasado como con una espada en aquel día en que el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Era su hijo, humanamente hablando. Y no es como algunos dicen que como cristianos o los evangélicos no creemos en María. Por supuesto que creemos en María. El Señor Jesucristo tuvo un nacimiento virginal y María fue su madre. Pero María también necesitó de un Salvador. Ella dijo, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Necesitó ser salva también. Necesitó ser justificada. Y su corazón fue traspasado. No físicamente, sino que el dolor de ver a su hijo morir en la cruz. Una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor, quiere el Señor que se revele en esta noche a cada corazón, que se revele y que poder contemplar, que tú puedas contemplar que Cristo es tu salvación. Y repito, no salvación solamente del tormento eterno, sino salvación de nosotros mismos, de nuestra mala naturaleza, de nuestra vana manera de vivir, para poder tener una vida piadosa, una vida en el Espíritu de Dios. La Escritura nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y este hombre Simeón era un hombre que vivía por fe y tenía comunión con el Dios de los cielos. ¿Puede revelarse Dios en este tiempo a los corazones? Por supuesto que sí, y quiere hacerlo. El hombre puede conocer a Dios y Dios quiere hacerse conocido a tu corazón, de todas maneras, de todas maneras. Es por la dureza de nuestro corazón que no recibimos la revelación. Es por la dureza de nuestro corazón que el Espíritu no nos mueve y que a veces andamos como a tientas. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para poder ver las cosas espirituales. Pero esto no puede suceder si el Señor Jesucristo no está en tu corazón, si el Señor Jesucristo no ha lavado tu corazón, si el Señor Jesucristo no le ha reconocido como tu Salvador. Cuando tú haces esto, cuando recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, el Espíritu de Dios viene a morar. Y así dice allí en Efesios capítulo 3, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No se trata solo de conocimiento bíblico. No se trata solo de leer algunos escritos, sino que de creer. De creer. Y quiero poner énfasis que los creyentes y algunos en el tiempo del Señor no tenían un texto como lo tenemos nosotros. Nosotros podemos tener 10 Biblias en el estante, podemos tener una caja con Nuevos Testamentos, pero necesitamos la revelación del Señor. Necesitamos que el Señor se manifieste por su Espíritu a nuestros corazones. Y no estoy hablando de experiencias subliminales, nada de eso. Es que el Señor nos mueva, es que el Señor tome el control de nuestro ser, todo el control de nuestro ser. Podemos seguir tomando el ejemplo de allí Zaqueo. Zaqueo era un hijo de Abraham. Zaqueo tenía el conocimiento bíblico, por supuesto que lo tenía. Y él quería ver quién era Jesús. El Señor produce el querer como el hacer según su buena voluntad. El Señor es llevado a Jericó para salvar a Zaqueo.
Y Zaqueo es movido por el Espíritu para subir al árbol sicómoro, para ver al Señor Jesús. Y el Señor le llama: Zaqueo, date prisa, porque es urgente, desciende. No tan solo debía descender del árbol, sino que debía descender de su orgullo y postrarse delante del Señor. Y el Señor le dice: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Allí en la carta a los Corintios dice que hoy es el tiempo aceptable de salvación. He aquí el día, hoy. Y allí Simeón dice que han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Llegó el día en que el Señor le reveló a Simeón. Llegó el día en que el Señor se reveló a Zaqueo. Se reveló, lo buscó. Así como el Señor te busca a ti y me buscó a mí y buscó a otros hermanos aquí en esta sala virtual. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor entró en una ciudad que estaba maldita. Y el Señor vino desde el cielo a una tierra que estaba bajo maldición. Si lees allí en el libro de Génesis, capítulo 3, el Señor le dice allí al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Y el Señor dejó el cielo, dejó las glorias magníficas para descender a una tierra que estaba bajo maldición. Porque Él vino a buscarnos y a salvarnos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú no tienes salvación, es hoy el tiempo aceptable. He aquí el día. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en nuestros corazones. Le vamos a pedir a Felipe Leighton que nos dirija en oración para concluir la reunión.